Buenas tardes, hermanos. Seguimos con la serie de estudios sobre los acontecimientos finales. Les voy a pedir que vayan a sus Biblias, a Mateo capítulo 24, y que leamos el verso 3. Recordemos que la médula espinal de todo este capítulo se encuentra en este verso. El tener un entendimiento claro de lo que enseña este versículo va a determinar nuestra concepción sobre todo lo que resta del capítulo 24 y también del capítulo 25. Dice el verso 3 de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hace 8 días hablamos sobre los acontecimientos finales en la enseñanza de Jesucristo y hemos mencionado que la pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús en el verso 3 es una pregunta que abarca 3 temas. El primer tema tiene que ver con el cuándo serán estas cosas, en referencia a la declaración de Jesús de que el templo sería destruido. El segundo tema tiene que ver con la señal de la venida, y el tercero, el fin del siglo. Y ya explicamos que el capítulo 24, en consecuencia, se va a estructurar de esa manera. De manera que del verso 4 al verso 14, Cristo empieza a explicarnos los acontecimientos que van a circular en nuestro mundo antes de que llegue el fin, o las cosas que van a estar ocurriendo y le van a dar marco a lo que se conoce como el fin del siglo o el fin de la era. Por otra parte, del verso 15 al verso 28, Cristo va a empezar a explicar del cuándo serán estas cosas, en referencia a la destrucción del templo en Jerusalén. Obviamente que al abordar el tema de la destrucción del templo se empiezan a abordar otros temas como la gran tribulación, la destrucción de la ciudad santa, entre otras cosas que ya mencionaremos en su momento. Y del verso 29 en adelante, Cristo se dedica a explicarnos sobre la señal de su venida. De manera que el capítulo 24 está estructurado de esta manera. 3 temas que están relacionados estrechamente, que tienen que ver mucho con la escatología y que Jesús se dedicó a explicarnos con detalle para que no tengamos duda o discrepancia sobre lo que va a venir en un futuro. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la destrucción del templo. La destrucción del templo, o como le llama el verso 15, la destrucción del lugar santo. Y esto va a ser importante, hermanos, porque en las diferentes denominaciones cristianas existen muchas posturas sobre lo que se conoce como la gran tribulación, la abominación desoladora, y no hay integridad en cuanto a estos temas en el cristianismo por el hecho de que existe mucha información sobre el tema, pero información que no proviene de las Sagradas Escrituras. Y yo sí les voy a pedir que tratemos de ir al texto, tratemos de compararlo con sus pasajes armónicos, que eran Marcos y Lucas, y a partir de estos tengamos una concepción más clara de lo que Jesús quiere explicarnos sobre la destrucción del templo. Porque de hecho hay incluso una teoría que no tiene fundamento bíblico, y lo digo así porque no tiene ningún fundamento bíblico, de que en un futuro Dios va a permitir que se reconstruya un tercer templo en Jerusalén y que en ese tercer templo se va a realizar una abominación desoladora, que a raíz de ese evento se va a desatar una gran tribulación. Pero bueno, aunque se están usando términos bíblicos, se está manipulando la información y se está amasando una teología sistemática que no aparece en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Ya explicaremos en su momento a qué se refiere Zacarías, Ezequiel o pasajes del Antiguo Testamento cuando hablan sobre el tercer templo. Pero en este momento vamos a dedicarnos a lo que dice el verso 15. Jesús nos va a explicar el cuándo.
Y recordemos que Cristo estaba hablando del templo que existía en sus tiempos, del templo que existía en sus días. Ya mencionamos que este templo lo reorganizó Herodes el Grande, lo ornamentó y lo maquilló de tal forma que se congració con los judíos. Y es ese templo del cual Jesús nos va a hablar. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, entonces esta nueva sección es una sección que alude a eventos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sección que estudiamos hace 8 días habla sobre eventos universales. Cristo dijo que habría guerras y rumores de guerras, nación contra nación, terremotos en diferentes lugares, y sería predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, de manera que esa sección que nos habla sobre el fin del siglo nos menciona acontecimientos universales o que tocan las fibras más sensibles de todo el mundo. Pero esta sección que empezamos a estudiar es una sección que nos habla de asuntos locales, asuntos que le competen exclusivamente a un pueblo, y es el pueblo judío. El hecho de que se mencione el lugar santo, o en Lucas, la ciudad santa, que sería Jerusalén, el hecho de que se mencione a Judea en el verso 16, el hecho de que se mencione el día de reposo, nos indica que esta nueva sección está dedicada exclusivamente al pueblo judío. Y esto ya nos debe ayudar bastante a entender la diferencia entre lo que estudiamos hace 8 días y lo que vamos a estudiar hoy. Porque lo que hoy vamos a estudiar está relacionado estrechamente con eventos que se cumplieron, se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo con un pueblo, el pueblo judío. Ahora bien, en el verso 15 se nos dice que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto nos indica que para poder entender esta nueva sección debemos tener un conocimiento básico de lo que dijo el profeta Daniel. De manera que si usted, hermano, no ha tenido un estudio de lo que enseña el profeta Daniel, va a ser imposible que usted tenga claridad sobre lo que Jesús nos va a enseñar, porque básicamente Jesús va a empezar a comentar algunos versos de Daniel y algunas frases incluso son una paráfrasis de lo que ya nos dijo Daniel. O sea que Jesús no está enseñándonos algo nuevo. Jesús está interpretando y está explicándonos cosas que el profeta Daniel ya había enseñado en su momento.
Así que de antemano ya les animo a que empiecen a leer el profeta Daniel. Al menos el término abominación desoladora es propio del libro de Daniel. Aparece unas 3 veces en Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 11. Y las 3 veces que aparece no habla del mismo acontecimiento. El término abominación desoladora se empezó a usar a raíz de que en el año 160 a.C. aproximadamente, un rey seleucida llamado Antíoco Epífanes sacrificó animales inmundos en el templo judío con la finalidad de acabar con su religión y helenizarlos. ¿Qué era la helenización? Era simplemente filtrar la cultura griega y el pensamiento griego en todas las culturas y pueblos dominados por los griegos. Obviamente que los judíos no se dejaron y se desató una guerra que se conoce como la Guerra de los Macabeos. De manera que el término abominación desoladora ya era conocido por todos los judíos y les recordaba aquel evento horroroso de Antíoco Epífanes derramando sangre de animales inmundos en el templo de Jerusalén. Sin embargo, aquí Jesús no está aludiendo a esos textos de Daniel. Evidentemente Jesús nos está hablando de algo que va a acontecer en el templo, no de algo que ya aconteció. Y es que las 3 veces que aparece el término abominación desoladora, en Daniel 8 se habla de abominación desoladora en referencia a Antíoco. En Daniel 11 se vuelve a usar el término otra vez en referencia a Antíoco. Pero en Daniel capítulo 9 se vuelve a usar este término, pero en relación al pueblo romano. Veamos por favor Daniel capítulo 9. Y noten cómo aquí se va a hacer mención de esta frase tan importante que Jesús está usando en Mateo capítulo 24. Daniel capítulo 9, del versículo 26. Estamos en la profecía de las 70 semanas. No vamos a explicarla obviamente, pero en el verso 26 dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Noten que el sujeto principal aquí no es el príncipe, sino el pueblo. El príncipe solamente es el elemento genitivo del pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, este pueblo comandado por un príncipe va a destruir 2 lugares importantes para el judaísmo: su templo y la ciudad amada o la ciudad de Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Verso 27 sigue diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vean que ahí aparece el término abominación desoladora, bueno, con otro orden, pero de ahí Jesús está sacando la idea. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. En este contexto, el desolador es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Pero se conjugan las 2 ideas, desolación y abominación. Ahora debemos decir que en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos invaden la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén, la rodean. Y dentro de la ciudad se empieza a crear una guerra civil, se empiezan a matar unos a otros y posteriormente va a llegar el hambre, de manera que los actos de rapiña, el vandalismo dentro de la misma ciudad va a provocar que los judíos se maten entre sí. En su momento, los romanos abren una brecha en la muralla de Jerusalén, entran, destruyen el templo, lo queman, destruyen la ciudad, y se cumple lo que dice Daniel capítulo 9. De manera que Jesús está aludiendo a ese evento que va a ocurrir unos 30 años
después de su ascensión aproximadamente, en donde el emperador Vespasiano va a enviar a su hijo Tito, que va a ser el general de las legiones romanas, y estas legiones comandadas por Tito van a destruir la ciudad santa, el lugar santo, y dentro del templo de Jerusalén, después de que acabó el incendio, los soldados van a colocar imágenes de sus ídolos del ejército y muy probablemente, como dice Flavio Josefo, introducido ya Tito en el santuario, es alabado y adorado por sus ejércitos como si fuera divino. Recordemos que para los romanos los emperadores eran una especie de personajes divinos. En este caso Tito aún no era un emperador, pero figuraba para ser emperador, ya que su padre era el emperador en curso. Entonces, en el capítulo 24, verso 15, Cristo básicamente está aludiendo a lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9. Pero si ustedes analizan, en el verso 15 se habla del lugar santo, es decir, el templo. Pero cuando vamos a su paralelo, en Lucas capítulo 21, leemos en el verso 21, desde el verso 20, lo mismo, pero con palabras distintas. Y es que Lucas quiere exaltar cosas que Mateo no enseña, o que Mateo no mencionó. Vean, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por una parte, Mateo menciona el templo, el lugar santo, y Lucas menciona Jerusalén. Ambos los sintetizamos y nos llevan a la idea de Daniel, que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario, es decir, el templo. Ahora, algunas doctrinas o corrientes escatológicas piensan que esto no se ha cumplido. O incluso algunos dicen, bueno, se cumplió con Tito, pero tiene otro cumplimiento en un futuro con un anticristo, en un tercer templo que va a ser construido. Pero hermanos, esto no tiene ningún fundamento bíblico realmente. Son conjeturas, y me atrevo a decir que son fantasías, porque no tiene un respaldo en las Sagradas Escrituras. Realmente lo que acabamos de leer se cumplió en el año 70 después de Cristo con el pueblo judío, nada más. Imaginen entonces ustedes a los judíos que escucharon la profecía, viendo a los ejércitos romanos rodeando su ciudad, posteriormente viendo a la ciudad desolada y a Tito dentro del santuario y a las imágenes de los dioses romanos siendo adorados por los ejércitos. Pues indudablemente se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad desatan otros eventos muy importantes, y ya vamos a empezar a hablar de lo que sería la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, verso 16, les dice lo siguiente: ¿Entonces cuándo? Pues cuando vean la abominación desoladora. En Lucas, cuando vean a la ciudad rodeada de ejércitos. En ese contexto debemos entender lo que sigue. Entonces los que estén en Judea vean otra vez un evento local, que no tiene que ver con otros países, sino con Judea. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, ¿por qué Jesús hace esta lamentación? Dice, ay de las que estén encintas. Es absurdo, pero algunas personas han dicho que las que estén embarazadas en aquella época deben lamentarse porque sus bebés van a ser arrebatados en un rapto secreto. Definitivamente eso es pura fantasía, hermanos, no tiene nada que ver con la verdad. Pero si estudiamos esa frase a la luz de lo que aconteció en el año 70, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha coherencia. En la documentación de Flavio Josefo
en un libro que se llama La Guerra de los Judíos, y debo mencionar que Flavio Josefo es un historiador que fue testigo de lo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén. Él narra en uno de sus capítulos cómo algunas mujeres piadosas, viéndose envueltas en la gran hambruna que estaban experimentando y viendo a sus recién nacidos con su lengua pegada al paladar por la gran sed que tenían, los mataron y los cocinaron. De hecho, se narra cómo los soldados romanos incluso vomitaban y se horrorizaban por lo que las mujeres judías estaban haciendo con sus bebés. Esto no es nuevo porque en el libro de Lamentaciones también se menciona lo mismo, pero aludiendo al evento del 605, cuando Nabucodonosor destruyó también la ciudad de Jerusalén. De manera que el ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días es muy probable que aluda más a lo que estas mujeres hicieron con sus recién nacidos que a lo que se plasma en la postura futurista de un rapto secreto. Y el hecho de que les diga en el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, pues es muy razonable pensar que si este evento en donde los ejércitos romanos van a rodear a la ciudad se da en día de reposo o en invierno, pues todos los judíos van a morir o van a padecer mucho. Por ejemplo, si este evento se daba en invierno y ellos escapaban de la ciudad, pues tal vez iban a escapar de la ciudad y de los ejércitos, pero iban a morir del gran frío que se produce en esa época. Y en un desierto tan grande como el desierto de Arabia o los desiertos de alrededor, iba a ser imposible sobrevivir en invierno. Por otra parte, si era en día de reposo, todos los judíos iban a estar guardando el Shabbat, y eso iba a provocar que los ejércitos tuvieran a todos los judíos enclaustrados en la ciudad, y en consecuencia todos iban a morir. Por eso Cristo les anima a que oren, para que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Y del verso 21 en adelante sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces en el verso 21 se empieza a hablar de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Para algunos la gran tribulación es algo que ya pasó. Para otros la gran tribulación es algo que va a ocurrir en un futuro. Dios va a arrebatar a sus escogidos. Se va a producir un lapso de 7 años de gran tribulación. Mientras tanto, los que fueron arrebatados van a estar gozándose en los cielos, en una gran fiesta llamada las bodas del Cordero. Y así se empieza a formular una serie de fantasías que no tiene justificación bíblica. Pero si nosotros entendemos la gran tribulación a la luz del profeta Daniel, sobre todo, como lo dijo en el verso 15, el que lea a Daniel entienda. Y si entendemos qué es la gran tribulación a la luz de los profetas, vamos a entender al menos algunos puntos importantes. Número 1, que la gran tribulación ya tuvo su inicio desde el año 70. Que la gran tribulación no va a iniciar, ya inició desde que la ciudad santa y el templo de Jerusalén fueron destruidos. Y el mismo contexto así lo está indicando, de manera que no hay razón justificable, exegética o hermenéutica para pensar que esto va a acontecer en un futuro, porque de hecho está hablando de lo que aconteció en el año 70, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. La segunda cosa que podemos entender es que la gran tribulación no se quedó estática. Es decir, no se cumplió en el 70 y se acabó. Más bien la gran tribulación inició en el 70 y tuvo un desarrollo increciendo, de manera que su fin se va a dar cuando este mundo deje de existir. La gran tribulación tiene su fin paralelamente con el fin del universo. Vean el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Sabemos cuándo inició. Sabemos que inició en el 70 con la destrucción de Jerusalén. Y sabemos cuál es el evento que le va a poner fin a esta gran tribulación. Este evento es el colapso del universo y la aparición gloriosa del Hijo de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? No lo sabemos. Pero pensar que es un lapso de 7 años es absurdo porque el texto no dice nada de eso. Otra cosa que podemos saber sobre la gran tribulación es que es un acontecimiento que va dirigido exclusivamente al pueblo judío. Esta gran tribulación, como lo dicen Lucas y Oseas, son días de retribución para un pueblo rebelde, pagano, incrédulo, que rechazó la voz de Dios, que mató a los profetas y se coronó con la destrucción del Hijo de Dios. De manera que esta gran tribulación no tiene nada que ver con el mundo, sino más bien con el judaísmo. Los judíos pidieron a Barrabás y dejaron al Mesías morir crucificado en una cruz, y su sangre cayó sobre su propia cabeza. De manera que la gran tribulación alude a un juicio especial de Dios sobre un pueblo. Y nos vamos a dar cuenta que después del año 70, no hay ningún otro pueblo en el mundo que haya sufrido tanto como el pueblo judío. No hay ningún otro pueblo en nuestro mundo que a través de su historia haya sufrido tantas persecuciones e intentos de exterminio como el pueblo de los israelitas. Los musulmanes, el catolicismo en las cruzadas, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y así podríamos mencionar un sinfín de números de intentos de exterminio que los judíos sufrieron. No vamos a hablar más del judaísmo ni del pueblo judío, pero basta con mencionar que la gran tribulación tiene como objeto al pueblo de los judíos. Ahora quiero que vayan conmigo a Daniel, porque de ahí Jesús sacó la información. A veces nosotros pensamos que Cristo, por ser divino, sabía todas las cosas, pero realmente Él en su estado de humillación tuvo que aprender las Escrituras y en base a lo que Él aprendió en un estado de preparación antes de su bautismo, va a enseñarnos en su ministerio todas aquellas cosas que Él adquirió. En Daniel capítulo 12 tenemos entonces la base de donde Jesús sacó la información. Y Jesús nos está amplificando lo que Daniel no pudo entender en su momento. Dice Daniel 12 de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si se dan cuenta, la misma frase que usó Jesús en Mateo 24 es la misma frase que está usando Daniel. Y será tiempo de angustia, porque habrá gran tribulación, según Jesús, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo mismo que Jesús está diciendo, pero al menos en Daniel podemos entender 3 cosas. Número 1, que en ese tiempo de gran tribulación o de angustia se levantará Miguel. Miguel funge como un personaje espiritual que está a favor de los israelitas, y que siempre que los israelitas están en problemas, o son invadidos por ejércitos, o Satanás quiere exterminarlos, Dios usa a Miguel para poder preservar al pueblo de los judíos. Ustedes recordarán tal vez la visión de Apocalipsis 12, en donde se menciona otra vez a Daniel peleando con el dragón y con sus ángeles a favor de la mujer, que es un símbolo del pueblo israelita precisamente. La segunda cosa que podemos mencionar es que ese tiempo será un tiempo de gran angustia. Un tiempo de gran angustia que nunca antes se ha experimentado en ninguna parte del mundo, ni con ningún otro pueblo. Y la tercera cosa que podemos notar nosotros
es que en aquel tiempo habrá un remanente salvo, habrá judíos que se salvarán. El verso 1 al final dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, no todos, únicamente los que se hallen escritos en el libro. Esto del libro es una figura literaria que se usa para hablar de nuestra salvación, que se usa para hablar del conocimiento que Dios tiene de aquellos que Él escogió y salvará. Ahora bien, entonces vamos a mencionar 3 eventos importantes. La gran tribulación es un tiempo de mucha angustia para el pueblo de los judíos. Es un tiempo en el cual, aunque el pueblo va a sufrir muchísimo, Dios los va a preservar y no van a ser exterminados. Y número 3, es un tiempo en el cual muchos judíos, aunque no todos, van a llegar a la salvación. Esas son las 3 cosas que debemos mencionar sobre la gran tribulación. Ahora, cuando vamos a Lucas capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que nos da un poquito más de información sobre este evento. Iniciamos con Lucas 21 del verso 20 en adelante, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Vean cómo Lucas le llama a este evento diferente a lo que le dijo Mateo. Mateo dice gran tribulación, pero Lucas dice días de retribución. Y sabemos que la retribución es un pago. Dios está vengando la sangre de los profetas, la sangre de su Hijo, en este periodo que conocemos como gran tribulación, y está tomando como objeto de su venganza al pueblo judío que rechazó el reino y que rechazó al Mesías. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, Lucas tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y podríamos mencionar muchos textos, pero basta con el que está citando Lucas, que es Oseas, capítulo 9, versículo 7. Escuchen bien cómo dice Oseas: vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y de tu grande odio. Aquí tenemos entonces la base de Lucas. Otra vez confirmamos lo mismo: la gran tribulación es un periodo de retribución para el pueblo judío, nada más. Pero Lucas nos sigue diciendo otra cosa. En el verso 23 dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Vean, gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Debemos mencionar aquí esta nueva frase: gran calamidad en la tierra. Hemos dicho que la gran tribulación o los días de retribución son propiamente un evento dirigido al pueblo de los judíos, pero sí debemos mencionar que trae estragos o consecuencias para el pueblo de Cristo también, para el pueblo cristiano. Y es por eso que en Apocalipsis 12 vamos a ver que la gran tribulación no solamente va dirigida a la mujer, sino también a todos los santos que profesan la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso vamos a ver que en la visión de la gran multitud, en el capítulo 7 de Apocalipsis, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ha salido precisamente de la gran tribulación. No porque la gran tribulación haya estado dirigida a ellos, sino porque también empieza a tocar el terreno de los cristianos. Porque el dragón no solamente va a atacar a la mujer, también va a empezar a atacar a la descendencia de ella, que somos el pueblo de Cristo. Sin embargo, sí debemos diferenciar los propósitos. Para el pueblo judío, la gran tribulación es una etapa de retribución y venganza, Dios pagándoles conforme a sus obras. Y para el pueblo evangélico es simplemente un desarrollo de prueba por el cual nosotros podemos crecer y podemos madurar en nuestra fe.
Así lo explica la primera carta de Pedro. Sigue diciendo Lucas en el capítulo 21, verso 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por último, debo mencionar que aquí se está describiendo lo que va a ocurrir con los judíos. Van a caer a filo de espada, o cayeron a filo de espada en el 70, fueron llevados cautivos a todas las naciones, lo que conocemos como la diáspora judía, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, y es lo que vemos hasta nuestros días. Jerusalén no es de nadie, Jerusalén no es de los judíos, Jerusalén le pertenece a todos y le pertenece a nadie. Es una ciudad pisoteada, y de paso mencionamos que no es la ciudad santa. A la luz del Nuevo Testamento, Jerusalén fungió nada más como una sombra de la verdadera ciudad santa, la cual somos todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora se nos dice que este pisotear de Jerusalén va a terminar hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y es una frase que alude otra vez paralelamente al fin del mundo, que alude paralelamente a la segunda venida de Cristo. Terminamos recapitulando. La gran tribulación, la destrucción del templo son eventos propios del pueblo hebreo. Tuvieron su inicio en el año 70 y tendrá su fin la gran tribulación cuando Cristo regrese. De manera que no es un periodo de 7 años. Para el pueblo judío específicamente es un periodo de retribución. Y aunque la gran tribulación no está dirigida a nosotros, nos va a afectar como parte de nuestro desarrollo en este mundo. Y por último, debemos mencionar que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Ahora, yo sé, hermanos, que esta es una información que estamos dando de manera muy rápida, pero les aconsejo que lean el profeta Daniel sobre todo y puedan subrayar aquellos textos que ustedes crean que tienen relación con lo que el Señor Jesucristo está mencionando. Y por otra parte, que salgamos de estas mentiras escatológicas que han infectado a la ortodoxia cristiana. Este asunto del futurismo y de que vendrá un anticristo y de que el templo va a ser reconstruido y que ya pasaron en la tele que ya tienen vacas rojas y que los judíos están encontrando a los levitas, son puras fantasías, hermanos. Realmente eso no lo enseña la Biblia. No va a ser reconstruido ningún tercer templo, y si se reconstruye no tiene nada que ver con lo que la Escritura enseña. El tercer templo en el Antiguo Testamento es simplemente una profecía de la resurrección de Cristo. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De manera que el tercer templo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, espero que esto les sea de ayuda y tampoco es mi intención ofender a nadie. Yo dejo esto abierto para que lo examinen y les sirva para su fe y su crecimiento en la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos.